Se está grabando la llamada. Bien, chicos, entonces vamos a comenzar, ¿sí? En esta clase, bueno, acá dice clase 13, pero no es la clase 13, ¿sí? De ustedes es la clase 8 de morfofisiología. Bien. Ahí borremos clase 8 de morfo, que es la última clase de célula, sí, que corresponde a ciclo celular, ¿bien? Pero antes de iniciar con la clase, quiero que recordemos algunas cosas. Preguntas, chicos. Las células eucariotas, dentro de la célula eucariota, ya sabemos que es la célula que posee núcleo, ¿verdad? Ahora, en mi cuerpo, en el cuerpo humano, ¿cuántos tipos de células eucariotas hay? Hay 2 tipos de células en mi organismo. ¿Quién me las dice? Eucariota y procariota. Dentro de la eucariota, ¿no? O sea, dentro de la eucariota hay 2 tipos de células. En mi organismo no hay procariota. ¿Qué tipos de células eucariotas conocen ustedes? Hay 2 tipos de células en mi cuerpo. ¿Cuáles son? Animal y vegetal. En mi cuerpo no tengo célula vegetal, ¿sí? Piensen lo que van a decir, escuchen. En mi cuerpo... ¿Pueden ser las somáticas y sexuales? Bien, muy bien, muy bien. Células somáticas y células sexuales, ¿sí? Células somáticas y células sexuales. Bien. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque uno a veces, esto también pasa en el examen de ingreso, por responder rápido, responden mal, ¿sí? Por eso tómense su tiempo para responder, no hay problema, ¿sí? Entonces, muy bien. Dentro de las células eucariotas de mi organismo tenemos 2 tipos de células que habíamos mencionado en la clase pasada. Las células somáticas y las células sexuales. Las células somáticas eran las células que no tenían capacidad de reproducción, ¿se acuerdan? Como por ejemplo las células del hígado, las células de la piel, células, no sé, del intestino, etcétera, ¿bien? Esas eran células que no tienen capacidad reproductiva. Y por otro lado teníamos las células sexuales, que eran el ovocito en la mujer y el espermatozoide en el varón. Pregunta, ¿cuántos cromosomas tienen las células somáticas? 23 pares. Bien. 23 pares, que es lo mismo que decir que tienen 46, ¿se acuerdan? 46. ¿Y las células sexuales cuántos tenían? 23 pares. No, 23 solitos. ¿Sí? Estas tenían solo 23. ¿Sí, Juan? Sí, profe, no me confundí. Bien, perfecto. 23 solitos. Excelente. Entonces, esto que está acá quiero que lo recordemos perfectamente. ¿Para qué? Para poder entender la clase de hoy. Entonces vamos a iniciar, ¿sí? Yo les comento, chicos, cuando el ovocito se fusiona con el espermatozoide, nos da como resultado un cigoto. Un cigoto es un individuo de una sola célula, ¿bien? Todos nosotros fuimos alguna vez un cigoto, es decir, todos nosotros fuimos individuos de una sola célula. Ahora, ese cigoto luego evoluciona a embrión, ¿bien? Y el embrión luego evoluciona a feto, ¿sí? Obviamente cuando nace tenemos lo que se llama recién nacido o neonato, ¿sí? Después tenemos niño, adolescente, adulto joven, adulto, anciano, etcétera, ¿bien? O sea, todos los procesos de la vida. Pero a lo que voy acá yo es lo siguiente. ¿Cómo pasamos nosotros de ser un cigoto, que es un individuo de una sola célula, a ser lo que hoy somos, es decir, un individuo de millones y millones de células? Es decir, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo si yo era un cigoto de una sola célula, ahora estoy formado por millones de células? Bueno, esto se explica por la división celular. ¿Por qué? Porque la célula tiene la capacidad de dividirse. Y bien, una sola célula, como lo era el cigoto, tiene la capacidad de empezar a dividirse para formar un individuo de muchas, muchas células, ¿sí? Entonces, el tema de hoy es sumamente importante porque nos ayuda a entender, por ejemplo, cómo pasamos de ser un cigoto a ser un feto, ¿bien? Cómo ocurre el desarrollo embrionario, ¿sí? Es muy importante la clase de hoy. Entonces, lo que tienen que saber ustedes es que las células poseen la capacidad de dividirse, ¿bien? Las células tienen la capacidad de dividirse. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que a partir de una, yo puedo obtener 2, ¿sí? Y de estas 2 puedo obtener otras 2 más. Y así sucesivamente. Bien. Las células tienen la capacidad de dividirse. Y esto es muy importante para muchos procesos que vamos a ir mencionando en la clase. Entonces, lo que quiero que sepan es que toda célula tiene la capacidad de dividirse
Y a lo largo de su vida va a pasar por 2 etapas, ¿bien? Toda célula a lo largo de su vida va a pasar por estas 2 etapas que está acá. Por la interfase y por la división celular, ¿bien? Miren acá, esta es como una línea del tiempo, ¿sí? Todas las células van a estar una gran parte de su vida en la interfase, ¿sí? La interfase es una etapa muy larga, chicos, esto es pregunta de examen. La interfase es una etapa larga, las células están una gran parte de su vida en la interfase y luego pasan a lo que se conoce como división celular. Acá voy a poner división celular, más correcto, ¿sí? División celular. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que las células no están constantemente dividiéndose, no es que todo el tiempo las células se están dividiendo. Si eso pasase, bien, tendríamos algún tipo de tumor. En los tumores, digamos, las células se están dividiendo sin ningún tipo de control, se están dividiendo todo el tiempo. Cuando eso pasa, aparecen los tumores, ¿bien? Eso no tiene que pasar. Normalmente la célula se va a dividir cuando esté lista, ¿bien? Y su división va a estar controlada, no es que se va a dividir a lo loco, como les digo. Si eso ocurre, aparecen los tumores, ¿bien? Entonces, la célula a lo largo de su vida no se está dividiendo todo el tiempo, va a estar en 2 etapas. En la interfase, que es la etapa más larga, ¿sí? Y en la división celular, que también la conocemos como mitosis. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que quiero que sepan acá? Vuelvo a repetir, que a lo largo de su vida la célula va a estar en 2 etapas. Va a estar en una interfase, que es la etapa más larga, y va a estar también en división, que no está constantemente en división la célula, ¿no? Eso, como les digo, quiero que quede claro. Y por otro lado, la división tiene que ser controlada, porque si no, aparecen los tumores, ¿bien? La interfase, chicos, es el momento en el cual la célula no se divide. La célula no se divide, ¿sí? En la interfase, durante la interfase, la célula no se divide. ¿Qué es lo que pasa en la interfase? La célula se está preparando para la división, ¿bien? Aquí la célula se prepara para la división, ¿bien? Como les dije anteriormente, la interfase es la etapa más larga del ciclo celular. En esta etapa la célula no se divide, está quietecita, no se divide, pero se está preparando. Está preparando todo, ¿para qué? Para que la división se realice después de forma correcta, ¿bien? Y cuando la célula ya está lista, cuando la interfase termina y todo salió perfecto, pasamos a la etapa de división celular, en donde la célula, como les explicaba anteriormente, pasa de 1 a 2 y se empiezan a dividir, así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, el ciclo celular consta de 2 fases, una interfase y una fase de división celular. En la interfase la célula no se divide, es la etapa más larga, pero no es que la célula no está haciendo nada acá, se está preparando para la división, ¿bien? Y en la fase de división celular, o también llamada mitosis, en esta etapa la célula sí se está dividiendo. Sí se divide, y recuerden que su división es controlada, ¿bien? ¿Se entendió entonces hasta acá, chicos, las 2 etapas del ciclo celular, interfase y la fase de mitosis? No, ¿lo puedes volver a explicar? No lo entendí muy bien. Sí, Sol, por supuesto, las veces que ustedes quieran, no hay drama. Entonces les vuelvo a repetir, ¿sí? La célula, como todo ser vivo, digamos, tiene un ciclo, ¿bien? La célula, como les dije, es una característica de los seres vivos y va a tener un ciclo, ¿bien? Ese ciclo se denomina ciclo celular. El ciclo celular va a tener 2 etapas, ¿bien? Va a tener una interfase y una división celular. Es decir, a lo largo de su vida, la célula va a estar en 2 etapas. Va a estar en una interfase y también va a pasar por la división celular, ¿bien? Entonces, mira acá este esquemita, ¿sí? Acá comienza su recorrido la célula, hagámoslo así, ¿no? Acá comienza la célula su recorrido, ¿bien? La célula, cuando está en interfase, en ese momento la célula no se está dividiendo, la célula no se divide en ese momento, pero no es que no está haciendo nada. En este momento la célula se está preparando para la división celular, ¿bien? Entonces, durante la interfase, la célula no se divide, pero se está preparando todas sus organelas, como ya lo vamos a ver más abajo, ¿para qué? Para la posterior división. Ahora, cuando termina la interfase y toda la preparación, todos los preparativos salieron excelentes, decimos que la célula ya está lista, ¿para qué? Para pasar a la etapa de división celular. En este momento la célula sí se divide, vamos a tener la división que ya vamos a ver más abajo, que es lo que denominamos mitosis, ¿sí? Entonces, dicho de una manera resumida, Sol,
Acordate, el ciclo celular tiene dos etapas, la interfase y la división. En la interfase la célula no se está dividiendo, está quietecita, pero se está preparando para la división. Cuando la interfase termina, se supone que la célula ya tiene que haberse preparado, ya tiene que estar lista, ¿para qué? Para que inicie el proceso de mitosis, para que inicie la división celular. ¿Sí, Sol? ¿Se entiende ahora? Sí, Flor, gracias. Perfecto. Los demás, ¿está claro entonces estas dos etapas que tiene el ciclo celular? Ahora las profundizamos más, ¿no? Pero quiero saber si entendieron. Bien, Sí, levanten la perfecto. mano, por favor. Bien, perfecto. Todos, ¿no? Recuerden, si tienen dudas, me piden que divida, que repita. Bien. Vamos entonces a la primera etapa, chicos, del ciclo celular, que era la interfase. Pregunta para ustedes. ¿En la interfase la célula se está dividiendo, sí o no? No, no se divide. No, Se se está prepara preparando para la la división división celular. celular. Muy bien, en esta etapa la célula no está en división, sino que se está preparando para la división celular. Bien, ¿y qué ocurre en la interfase? Bueno, a la interfase la vamos a dividir en tres etapas, ¿sí? La interfase la vamos a dividir en tres etapas. Vamos a tener la etapa G1, la etapa S y la etapa G2. En tres etapas o en tres fases, ¿bien? También podemos decir fase G1, fase S y fase G2. ¿Qué tienen que saber ustedes? ¿Qué ocurre en cada una de estas fases? ¿Bien? Miren acá. Acá hicimos una célula eucariota, por supuesto, porque de ella estamos hablando. Ahí está el núcleo, ¿sí? Ahí están los cromosomas, que recuerdan que el cromosoma era ADN más proteínas que estaban compactados, ¿bien? El cromosoma, recuerden que era la cromatina. El cromosoma estaba formado por cromatina súper enrollada. ¿Y qué era la cromatina? ADN más proteína. Acá les pongo para que recuerden, ¿sí? Recuerden que el cromosoma no era nada más ni nada menos que cromatina. Cromatina que estaba condensada, que tenía diferentes grados de enrollamiento, ¿bien? Y la cromatina no era nada más ni nada menos que ADN más proteínas, ¿sí? Entonces, acá en este dibujito tenemos, bueno, la envoltura nuclear, tenemos el cromosoma súper compacto, tenemos el sistema de endomembranas, tenemos unos centríolos, miren ahí, tenemos unos centríolos. Recuerden que los centríolos sostenían a los microtúbulos de todo el citoplasma, ¿sí? Tenemos unos centríolos. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa G1? Recuerden que aquí la célula se está preparando para dividirse. Y esto es razonamiento puro, chicos. Miren acá. Si yo tengo, por ejemplo, acá mi célula, ¿bien? Y yo sé que de esa célula se tiene que dividir, es decir, se tiene que partir en dos para formar dos células hijas. Esto es razonamiento. Ahí tenemos la envoltura nuclear. Acá tenemos, no sé, el retículo rugoso. Bueno, ese va a ser el liso. Acá tenemos el rugoso. ¿Sí? Acá tenemos, no sé, una mitocondria. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En la división celular, una celulita se parte a la mitad. Bien, como pueden ver acá, esta misma célula se parte a la mitad para formar dos células hijas. ¿Bien? Pero miren, si yo tengo esta célula, si esta célula que está acá, que les dibujé, se parte, esto va a quedar así. Yo no tengo dos retículos endoplasmáticos lisos. Así que bueno, una se va a quedar con el retículo endoplasmático liso y la otra se va a quedar con el rugoso, ¿sí? Porque bueno, no tengo dos, tengo uno de cada uno. Bien, una se va a quedar con una parte del ADN, la otra se queda con otra parte. Una va a tener mitocondria, la otra no va a tener mitocondria, ¿bien? Entonces yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que esto está bien? ¿Que la célula se tiene que dividir así como a una darle el retículo, a otra darle el Golgi, a otra darle la mitocondria? ¿Estará bien eso? No, tiene que ser igual. Tienen que ser iguales. Exactamente, las dos células hijas, estas dos células hijas, tienen que ser exactamente iguales a la célula madre. Razón por la cual lo primero que ocurre en la interfase, chicos, es que se duplican todos los componentes de la célula. Bien, en la fase G1 se duplica todo. Tengo que duplicar todo, ¿por qué? Y bueno, porque tengo que repartirlo en dos después. Tengo que darle lo mismo a mis dos hijos. ¿Sí? Yo soy mamá y tengo que darle lo mismo a los dos hijos. No le puedo dar a uno sí y al otro no. Entonces, en la fase G1, lo que ocurre es que se duplica todo. Miren acá. Se duplican los centríolos, ¿sí? El sistema de endomembranas se agranda
miren cómo cambia el tamaño. ¿Saben para qué se agranda? Para que después puedo darle un pedacito del retículo liso a una hija y el otro pedacito del retículo liso a la otra. Un pedacito del retículo rugoso a una hija y un pedacito del rugoso a la otra. O sea, las organelas aumentan de tamaño para poder partirse luego, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la fase G1? Se duplican los centríolos. Bien, tengo que duplicar porque tengo que darle lo mismo a mis dos hijos, ¿sí? Aumenta el tamaño de todo el sistema de endomembranas. ¿Para qué? Para que se puedan partir en dos o se puedan repartir en dos partes iguales, ¿sí? El sistema de endomembranas, ya saben, el liso, el rugoso, el Golgi, empiezan a crecer de una manera grande, muy grande. ¿Para qué? Para después poder partirse y que las dos células hijas tengan un sistema de endomembranas del mismo tamaño, ¿bien? Y otra cosa muy importante es que la cromatina, nosotros acá teníamos el cromosoma, ¿sí? El cromosoma, recuerden que era la cromatina súper condensada, ¿bien? Bueno, yo tengo que, así como hice repartición de las organelas, como tengo que hacer, perdón, repartición de las organelas, de los centríolos, tengo que hacer repartición del material genético también. Razón por la cual, cuando la cromatina está muy condensada, pero muy enrollada, es como las luces del arbolito de Navidad. Cuando está muy enredado es difícil dividirlo, ¿bien? Entonces, lo primero que tiene que pasar acá en el material genético es que se tiene que desenrollar un poco la cromatina, ¿sí? Es decir, los cromosomas se empiezan a desarmar, empiezan a desenrollarse, ¿bien? Entonces, lo tercero que ocurre en la fase G1 es que la cromatina se empieza a descondensar, ¿sí? Entonces, en la fase G1, ¿qué ocurre? Todo duplica. Duplico las organelas, duplico los centríolos, el sistema de endomembranas aumenta del tamaño para que después se pueda partir a la mitad, ¿bien? Y la cromatina empieza a descondensarse, porque si está muy condensada la cromatina, si tengo muy enrollado el ADN, no lo voy a poder después repartir. Necesito sí o sí que se descondense, ¿bien? Entonces, eso ocurre en la fase G1 de la interfase. Miren cómo la célula se está preparando para la división, estoy duplicando todo, estoy descondensando la cromatina, aumento mis organelas de tamaño, ¿sí? ¿Se entiende entonces lo que pasa en la fase G1 de la interfase? ¿Me van siguiendo bien hasta acá? Vayan levantando la manito. Bien. Perfecto. ¿Los demás? Bien, ahí yo los voy leyendo. Ya saben, cualquier duda, chicos, me piden que repita porque es un tema complejo. ¿Bien? Perfecto. Una vez que terminamos la fase G1, ocurre lo siguiente, miren. Yo les dije, por ejemplo, la célula somática, ¿no? Yo tengo 46 cromosomas, ¿bien? Cuando esta célula se divida, yo no puedo hacer lo siguiente. Yo no puedo darle 23 cromosomas a una célula hija y 23 cromosomas a la otra. Yo eso no lo puedo hacer, ¿bien? Porque mis dos células hijas tienen que ser exactamente igual a la célula madre. Yo tengo que tener 46 acá y 46 acá. Y ustedes dirán, pero Flor, ¿cómo hacemos eso, digamos? Bueno, miren lo que sucede acá. Acá sucede lo siguiente, ¿sí? En la fase S, yo tengo mi célula, por ejemplo, acá de 46 cromosomas, ¿bien? Porque es una célula somática. Tengo mis células de 46 cromosomas, ¿bien? Lo que va a ocurrir, chicos, lo que va a ocurrir es que se duplica el ADN. En la fase S se duplica el ADN. ¿Por qué se va a duplicar? Porque es la única forma de asegurarme que mis dos células hijas van a tener la misma cantidad de material genético, ¿bien? Entonces, en la fase S se duplica el ADN. Esto es pregunta de examen porque esto lo preguntaron en el examen de ingreso de este año. La pregunta decía, bueno, ya les voy a pasar la pregunta por el grupo para que la tengan, para que vean que esto sí se pregunta, pero ustedes tienen que saber que en la fase S de la interfase se duplica el ADN. ¿Para qué duplico? Para poder hacer una repartición igual, para que mis dos células hijas puedan tener el mismo número de material genético, el mismo número de cromosomas, ¿sí? Y acá está relacionado con lo anterior, porque el ADN para duplicarse, ¿sí? Para duplicarse necesita estar desenrollado. Yo no puedo duplicar un ADN así de enrollado, porque no lo voy a poder copiar, ¿bien? Entonces, antes de la fase S, en la fase G1 sí o sí se tiene que descondensar la cromatina, porque si no se descondensa, si está así, yo no la voy a poder copiar, ¿bien? Entonces, miren cómo todo lo que pasa es por algo, ¿bien? Aquí necesito yo que la cromatina se descondense, ¿para qué? Para poder copiarla.
Y entonces en la fase S yo agarro la molécula de ADN, la copio y la duplico. ¿Bien? Entonces duplicación del ADN, ¿sí? Y ahora en la fase G2, cuando ya dupliqué mi ADN, en la fase G2 la cromatina se vuelve a condensar, o sea, vuelvo a enrollarlo. Ya dupliqué el ADN, perfecto, ahora lo vuelvo a enrollar, ¿sí? Entonces, la interfase tiene 3 etapas. Miren acá. Tiene 3 etapas. Tenemos primero la fase G1, que por acá comienza todo. ¿Qué pasaba en la fase G1? Recuerden, se duplicaba todo. ¿Quién? Las organelas. Se duplican las organelas, se duplican los microtúbulos, o sea, todos los elementos del citoesqueleto. La célula aumenta de tamaño también, ¿sí? Eso es importante y acá se los voy a poner. La célula aumenta de tamaño, se hace más grande. Esto es importante porque después se tiene que partir al medio, chicos. La célula tiene que crecer. Miren, la hagamos más chiquitito ahí, ¿bien? La célula aumenta de tamaño porque después se tiene que partir a la mitad. ¿Sí? Entonces, la célula aumenta de tamaño, se duplican los centríolos, aumentan de tamaño las organelas, ¿bien? Y la cromatina se descondensa. Se empieza a desenrollar el material genético. ¿Por qué? Porque luego pasamos a la fase S. Muy importante. En esta fase se duplica el ADN, pregunta de examen, ¿sí? Pregunta de examen. En esta fase se duplica el ADN, ¿bien? Y una vez que el ADN se duplicó, pasamos a la fase G2, perdón, acá corrija, no sé por qué dice G0. Pasamos a la fase G2. En esta fase G2 lo que va a ocurrir es que se vuelve a enrollar el ADN, ¿sí? Se vuelve a condensar la cromatina, ¿bien? Chicos, una vez que la cromatina se terminó de enrollar nuevamente, recién estoy listo para pasar a la fase de división celular. Cuando termina la fase G2 y todo salió bien, recién voy a estar listo para pasar al proceso de mitosis. Recién voy a poder entrar a la división celular. Bien, yo les cuento que a lo largo de toda la interfase, ¿sí? Hay diferentes puntos de control que son determinados genes. Eso no tienen que saber ustedes, pero yo les cuento nada más. Hay determinados puntos de control que controlan el avance de la célula de una fase a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Estos genes lo que controlan, por ejemplo, es que todo haya salido bien en la etapa G1. Por ejemplo, en la etapa G1 yo sé que se tiene que desenrollar la cromatina porque en la fase S necesito copiar ese ADN, duplicarlo. Entonces, hay determinados genes que controlan que la cromatina realmente se haya desenrollado antes de pasar a la fase S. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si la cromatina no se desenrolló, va a ser imposible que se duplique el ADN. Y ahí podemos tener una célula fallida. ¿Bien? O pasa lo mismo acá. Por ejemplo, acá, en este punto, van a haber genes que van a controlar que la duplicación del ADN se haya hecho de forma correcta. Porque miren, si yo copié re mal el ADN y lo dupliqué mal, todas las células hijas van a tener un ADN defectuoso y así empiezan las mutaciones. ¿Bien? Entonces, a este nivel, yo también voy a tener que controlar que todo esto haya salido bien antes de pasar a la etapa G2, ¿sí? Entonces, a lo que voy con esto es que en cada punto de la interfase yo tengo puntos de control. Bien, hay 3 puntos de control que ustedes no los tienen que saber. Simplemente les cuento que esto está regulado, que no es que pasamos de la G1 a la S y de la S a la G2 así nomás. No, hay genes en mi cuerpo que se encargan de controlar que todo salga bien en cada una de estas etapas, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando comience el proceso de división celular, las células se dupliquen de manera correcta, sin mutaciones y sin nada. Por ejemplo, si aquí el ADN se duplica mal, si se copia mal, si hay alguna mutación, estos genes dicen, che, detené la división celular. Y la división se detiene, ¿bien? Y la célula se muere, porque no se puede dividir una célula que está mutada, ¿bien? Obviamente eso ocurre normalmente, pero lamentablemente en los cánceres, los genes estos fallan. Entonces, una célula mutada pasa, digamos, por alto, o sea, se pasa lo mismo por el punto de control, porque el gen no está funcionando bien, y empieza a dividirse de forma mutada. Y así empiezan los cánceres. Tenemos después un montón de células que están mutadas, ¿bien? Entonces, por eso es importante entender esto, ¿sí? Entonces, la interfase, recuerden, es la etapa más larga del ciclo celular. Durante esta etapa, la célula se está preparando para la división celular, ¿sí? ¿Cuántas fases tiene la interfase? Tiene 3. La etapa G1 o fase G1, en donde se duplica todo, aumenta el tamaño de la célula, las organelas, y la cromatina se descondensa. La fase S, en donde se duplica el ADN,
y la fase G2 en donde se condensa la cromatina. Bien, una vez que terminamos la fase G2, recién estoy listo para pasar a la división celular. ¿Está entendida la interfase, chicos? Tienen que saberla bien porque esto sí preguntan en el examen. ¿Está claro la interfase? Sí, Sí, profe. Flor. Bien, excelente. ¿Todos los demás también? Muy bien, perfecto. Muy bien. Entonces, cuando termina la fase G2, entramos ya a la división celular, ¿bien? O sea, entramos ya a la mitosis, ¿bien? Entramos a la mitosis. Pero les cuento algo. Hay algunas células que no hacen todo este caminito que yo les conté. Hay algunas células que, miren, chicos, se quedan así. Entran a la fase G1, pero no salen de la fase G1. Se quedan ahí estancadas, es decir, no siguen avanzando. Razón por la cual estas células no se van a poder dividir, porque si se quedan en la fase G1, nunca llegan a completar ni la fase S ni la fase G2, entonces nunca llegan a la división. ¿Bien? ¿Esas células quiénes son? Las células musculares y las neuronas. ¿Bien? Estas dos células, obviamente, a lo largo de nuestra infancia se van dividiendo, pero llega un momento, llega un punto en el que ya se alcanzó la cantidad máxima de células musculares y de neuronas. Y a partir de ese momento lo que ocurre es que estas células ya se detienen en la fase G1, ¿bien? Se detienen ahí, ya no se van a poder seguir dividiendo, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, en donde se mueren ciertas neuronas que hacen que el paciente pierda la memoria, que tenga cambios de conducta, lamentablemente esa enfermedad no tiene cura. ¿Por qué? Porque no hay manera de regenerar esas neuronas, porque las neuronas no se pueden dividir, ¿bien? Si yo tengo una destrucción neuronal, esa parte ya no la puedo recuperar, porque son células que ya no se pueden dividir, que están estancadas en fase G1. Lo mismo pasa con las células musculares, ¿sí? Cuando se muere, se necrosa una célula muscular, esta célula no se puede volver a dividir para recuperar ese tejido. Por ejemplo, eso se ve en el infarto. El corazón es un órgano muscular. Cuando hay un infarto, se mueren células del músculo del corazón, ¿bien? Y lamentablemente, esas células que se murieron no se pueden volver a regenerar y no se pueden recuperar porque las células musculares no tienen división celular, ¿sí? Entonces se dice que estas células quedan en fase G0. ¿Qué significa que quedan en fase G0? Que se quedan estancadas en fase 1. Cuando las células se quedan estancadas en fase 1, esa fase se denomina G0, porque de ahí no hay más fases, no avanzan más, ¿bien? Entonces esto es muy importante también. Recuerden, las células musculares y las neuronas no se pueden dividir, están estancadas en fase G0. Por ende, una lesión en el músculo cardíaco, por ejemplo, o una lesión en las neuronas, si se mueren esas células musculares cardíacas o si se mueren las neuronas, no lo puedo regenerar, no lo puedo volver a fabricar al tejido, y por eso es que estas enfermedades terminan siendo discapacitantes o incluso te llevan a la muerte. ¿Bien? Por ejemplo, en el hígado, ¿qué pasa si yo tengo una hepatitis en el cual se mueren un montón de células del hígado? No importa, porque el hígado se regenera constantemente. O, por ejemplo, si tengo una lesión en la piel, chicos, un tremendo lastimado en la piel, no importa, porque la piel es el órgano que más se regenera constantemente, porque hay mucha división celular ahí, ¿bien? Entonces, miren qué importante la presencia de la división celular para la regeneración de tejidos, ¿sí? Entonces, eso como un anexo que les quería contar de interfase. Y ahora sí, superamos la fase 2, ¿bien? Y pasamos a la parte de división celular, ¿bien? La división celular va a ser de dos tipos, dependiendo del tipo de célula que quiera dividirse. Hablamos de mitosis cuando la división se realiza en células somáticas, ¿sí? Y hablamos de meiosis cuando la división se realiza en células sexuales. ¿Bien? Entonces, la mitosis básicamente es la división que sufren las células somáticas. Y la meiosis es un tipo de división celular que me sirve ¿para qué? Para la fabricación de células sexuales. Ya lo vamos a ver más abajo, no se preocupen ahora. Pero lo único que quiero que sepan es que la mitosis la sufren las células somáticas y las meiosis las células sexuales. ¿Bien? Vamos a comenzar entonces con mitosis. ¿Qué tipo de células sufren mitosis? Las células somáticas. ¿Quién me da ejemplos de células somáticas, chicos? A ver. Ejemplos de células somáticas. ¿Quién me da? ¿Cuál sería una célula somática, por ejemplo?
¿Qué eran las células somáticas? Yo no voy a responder porque... Glóbulos blancos, ¿puede ser? Bueno, perfecto. ¿Qué más? Neuronales. Neuronas, pero las neuronas no se dividen, así que no me den ese ejemplo. Las células del hígado. Bien, hepatocitos, células del hígado, excelente. ¿Qué más? Eritrocitos. No, no sufren división porque no tienen núcleo los glóbulos rojos, ya lo vamos a ver. Pero sí les dije, ¿eh? Los fagocitos puede ser. Son glóbulos blancos, los fagocitos son glóbulos blancos, pero está bien, perfecto. ¿Qué otras células más? Piensen en células de su cuerpo. ¿Qué otras células de su cuerpo? Células de... Muy bien, células de la piel, excelente. ¿Qué más? Profe, las células de las uñas puede ser. ¿De qué? De las uñas. Perfecto, perfecto, las células unguiales, ¿sí? Son células que son los queratinocitos. Muy bien, esas se regeneran todo el tiempo también, ¿sí? Entonces, chicos, pregunta para ustedes, ¿qué son las células somáticas? A ver, ¿quién me dice? Toda célula que se regenera. Bien, se regeneran, ¿y qué más? ¿Qué característica tiene? ¿Cuál es la diferencia con la célula sexual? Los cromosomas. Bueno, perfecto, ¿y cuál otra más? ¿Cuál otra diferencia más hay? ¿Puede generarse un nuevo individuo a través de una célula del hígado? No. Perfecto, entonces les vuelvo a preguntar, ¿cuál es la principal diferencia entre las células somáticas y las sexuales? Que una se crea un individuo nuevo y en la otra no. Muy bien, ¿cuál es la que sí? La sexual. Las sexuales. Muy bien, chicos, no se olviden de esto. Muy bien, entonces las células somáticas, recuerden que son células que no tienen capacidad reproductiva, es decir, que yo no puedo fusionar una célula del hígado y una célula de la piel y van a ser un nuevo individuo, ¿sí? Las células de todo el cuerpo son somáticas, menos las sexuales. Células de la piel, células del hígado, células del intestino, células de los vasos sanguíneos, glóbulos blancos, son todas células somáticas. ¿Bien? Excelente. Entonces, las células somáticas, ¿cuántos cromosomas tenían? Me dijeron ustedes al principio de la clase. ¿Cuántos tenían? 23 pares. Muy bien, 23 pares, que es lo mismo que decir 46. Excelente. Bien, entonces recordemos eso, ¿sí? Estas células entonces van a sufrir mitosis, ¿bien? ¿Cuál es la función de la mitosis? La mitosis es muy importante en el desarrollo embrionario, como le vimos al principio de la clase, ya que la mitosis va a ser la responsable de pasar de ser un cigoto a ser un embrión y de ser un embrión a un feto. Es decir, gracias a múltiples divisiones mitóticas, el cigoto deja de ser un individuo de una sola célula y pasa a ser un individuo pluricelular, multicelular. ¿Bien? Eso se ocurre por mitosis. También para la renovación de tejidos, ¿sí? La piel, chicos, es el tejido que constantemente se está renovando, ¿bien? La piel constantemente está sufriendo divisiones mitóticas, está todo el tiempo, cuando a usted se les descama la piel, es porque están regenerando la piel, están renovándola, ¿bien? Y esas son divisiones mitóticas, ¿bien? Y también, como les contaba, la reparación de tejidos. Cuando se daña el hígado por una hepatitis, por ejemplo, estas células que se murieron se vuelven a recuperar. ¿Gracias a qué? A múltiples divisiones mitóticas que sufren las células del hígado, ¿sí? Entonces, la mitosis sirve para el desarrollo embrionario, para renovar los tejidos y para la reparación de los tejidos cuando hay un daño, ¿bien? Ahora, ¿cuántas fases tiene la mitosis? Vamos a lo más importante. Vamos a ver qué ocurre en cada una, ¿sí? La mitosis tiene 4 fases: profase, metafase, anafase, telofase. Y dentro de la telofase, en la etapa final, tenemos a la citocinesis. ¿Bien? Aquí la mnemotecnia era la siguiente para que se puedan acordar. Es prometo, ¿sí? Llevar a Ana al telo. Medio turbia la mnemotecnia, no importa, ayuda a acordarnos, ¿sí? Prometo llevar a Ana al telo. Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Bien? Prometo llevar a Ana al telo en la mnemotecnia para que ustedes se acuerden de las 4 etapas de la mitosis en orden: profase, metafase, anafase y telofase.
¿sí? Entonces, comenzamos por la primera, que es la profase. ¿Qué ocurre acá? Bueno, recordemos cómo me quedó la célula después de la fase G2, después de la interfase, cómo me queda la célula. Y me queda una célula agrandada en tamaño, ¿sí? Una célula grande, con sus organelas que están enormes, porque se acuerdan que se habían aumentado de tamaño, con los centríolos duplicados, con el ADN duplicado, y también recuerden que no solamente está duplicado, sino que se volvió a condensar en fase G2. Entonces, esta célula C-divina, que es la célula recién salidita de la interfase, esta entra en división celular. Y esta es la que va a entrar en profase. Miren lo que ocurre acá. Lo primero que ocurre en la profase, miren cómo se fragmentan las organelas, ¿sí? Cada organela se divide en dos partes. Por ejemplo, miren el retículo endoplasmático liso, se dividió en dos partes, el rugoso también, ¿sí? Entonces las organelas se fragmentan, ¿sí? Lo primero que ocurre, se fragmenta el sistema de endomembranas, para eso lo había agrandado, para después poder partirlo, ¿bien? Miren cómo se empieza a desintegrar la envoltura nuclear. Se empieza a desintegrar la envoltura nuclear, ¿sí? Esto es otra cosa que ocurre muy importante. Se desintegra la envoltura nuclear. Bien, se desintegra, se desarma esa envoltura. Y por otro lado, ¿se acuerdan que habíamos duplicado los centríolos? Bueno, en cada centríolo va a aparecer el uso mitótico, que algo vimos cuando vimos citoesqueleto. Aparece el uso mitótico. ¿Qué es el uso mitótico? Es un conjunto de microtúbulos mitóticos, ¿sí? Que van a tener la función de separar a las cromátides. Ahora vamos a ver, ¿bien? Entonces, aparece el uso mitótico, ¿sí? Miren acá lo tienen al uso mitótico, como tenemos dos, ¿bien? Aparece el uso mitótico, ¿sí? Y también aparecen los cinetocoros. Miren acá, ¿sí? Yo les voy a mostrar, acá hagamos de cuenta, borremos, ya se desintegró la envoltura nuclear, las organelas están duplicadas, y los cromosomas quedan ahí, yo les hago dos, ¿no? Pero serían los 46 cromosomas, yo les hago ahí para que ustedes vean, más o menos, ¿no? Los cromosomas, chicos, quedan ahí solitos, libres, ahora están desprotegidos, ¿por qué? Porque ya no tengo más la envoltura nuclear. Entonces, miren lo que aparece en cada cromosoma. Lo hagamos así grande, ¿sí? Recuerden las partes. Acá estaba el centrómero, bien, estos eran los brazos, ¿sí? No se olviden de las partes del cromosoma. Y miren lo que aparece a ambos lados del centrómero. Aparecen estas placas verdes que les hice acá yo, que se llaman cinetocoros, ¿bien? Los cinetocoros son unas placas proteicas. Placas proteicas. Bien, son unas placas proteicas que se ubican a ambos lados del centríolo. A ambos lados del centríolo. ¿Sí? Entonces, a ambos lados del centríolo empiezan a aparecer los cinetocoros. Miren acá, lo hagamos. Aparecen los cinetocoros. A ambos lados de los centríolos. ¿Sí? ¿Y para qué sirven estos cinetocoros? Sirven para lo siguiente. Para que las fibras del uso mitótico se enganchen, una de cada lado. Bien, las fibras del uso mitótico se van a enganchar al cromosoma mediante los cinetocoros. Esto que les dibujé en rojo acá sería una fibra del uso mitótico, o sea, un microtúbulo mitótico. Bien, entonces, otra cosa que ocurre en las profases es que al lado del centriolo aparecen los cinetocoros, que son placas proteicas. Cada cromosoma va a tener dos cinetocoros, uno aquí y uno acá. Uno para cada cromátide, ¿bien? Recuerden, yo por eso les dije que repasen bien la clase anterior. Recuerden que esto era una cromátide y esto era otra cromátide, no se olviden, ¿sí? Entonces, aparece un cinetocoro, uno para cada cromátide, ¿bien? ¿Para qué sirve el cinetocoro? Para que las fibras del uso mitótico se puedan enganchar al cromosoma, ¿bien? Se puedan enganchar así como les hice acá. ¿Ven? Miren cómo las fibras del uso mitótico se pueden enganchar al cromosoma por medio del cinetocoro. ¿Bien? Entonces, la profase es la primera etapa de la mitosis. ¿Qué ocurre? Se fragmenta el sistema de endomembranas. Aparece el uso mitótico. Se desintegra la envoltura nuclear y
aparecen los cinetocoros, que son placas proteicas, 2 para cada cromosoma, ¿bien? Que aparecen una al lado del centriolo, ¿bien? Miren, una para esta cromatide roja y otra para esta cromatide azul, ¿sí? Para que ustedes puedan distinguir. ¿Y para qué sirve el cinetocoro? Sirve para enganchar, para que las fibras del uso mitótico se enganchen al cromosoma. Ya vamos a ver por qué es necesario esto, ¿sí? Entonces, esa es la profase. ¿Está claro lo que ocurre en la profase, chicos? Levanten la mano, por favor. Bien, excelente. Muy bien, perfecto. Muy bien, termina la profase y pasamos a la metafase. Recuerden la mnemotecnia, prometo, ¿sí? Pasamos a la metafase. Miren lo que pasa en la metafase. En la metafase lo primero que ocurre es que la cromatina alcanza su máximo grado de condensación. Esto es pregunta de examen, ¿bien? La cromatina alcanza su máximo grado de condensación, ¿en dónde? En la metafase, ¿sí? Entonces, primero se condensa muchísimo, está muy tensa la cromatina, ¿sí? Por otro lado, los cromosomas se ubican en el ecuador, ¿sí? Se ubican en el ecuador de la célula, es decir, se ubican en el centro, en filita. Miren, recuerden que estamos hablando de células somáticas. Yo acá les hice 3, pero serían 46 cromosomas los que se van a ubicar uno arriba del otro. ¿Bien? 46 cromosomas que se ubican en el ecuador, en el centro de la célula. ¿Sí? Entonces, metafase, lo primero que ocurre es que se alcanza el grado máximo de condensación. Lo segundo es que los cromosomas se ubican en el centro en filita, bien, en el ecuador de la célula. ¿Sí? Bien. Y como pueden ver acá, miren, no sé por qué no puedo borrar eso, ahí está. Y como pueden ver acá, miren cómo los cromosomas se ubican en la línea media, pero gracias a quién, al uso mitótico. Quiero que vean acá, miren cómo las fibras del uso mitótico se enganchan a los cromosomas por medio de los cinetocoros y son ellos los que van a acomodar a los cromosomas en el centro. ¿Bien? Porque era importante la presencia de los cinetocoros, porque es como que los cromosomas, las fibras del uso mitótico los agarran a los cromosomas de ambos lados y los ubican en el medio, ¿sí? Miren qué importante entonces. Entonces eso ocurre en la metafase. Grado máximo de condensación y, por supuesto, los cromosomas se ubican en el ecuador, en el centro de la célula. ¿Se entendió la metafase? Es cortita esa. Sí, profe. Bien, excelente. Pasamos, según la mnemotecnia, a la anafase. ¿Bien? En la anafase, miren lo que ocurre, chicos. Nosotros teníamos esto, ¿se acuerdan? Teníamos las fibras del uso mitótico enganchadas, uno para cada cromátide, dijimos acá, uno para cada cromátide, ¿sí? Yo se las pinto de esos colores para diferenciar nada más, ¿no? Teníamos uno de cada cromátide. Miren lo que empieza a pasar. Las fibras del uso mitótico se empiezan a pelear y empiezan a tironear, ¿sí? Esta tironea para acá y esta tironea para acá. De tal manera que lo logran romper al cromosoma y separar a las cromátides hermanas. ¿Bien? Entonces, lo que ocurre en la anafase es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se rompe el centrómero, chicos. Se rompe el centrómero y se separan las cromátides hermanas. ¿Bien? Miren acá. Se rompió el centrómero y cada cromátide hermana fue separada. Estas cromátides fueron separadas, ¿sí? Y miren cómo las fibras del uso mitótico están llevando a las cromátides hermanas a los diferentes polos de la célula. ¿Bien? Por ejemplo, estas fibras del uso mitótico están llevando a todas estas cromátides para este polo. Y estas están llevando todas para este polo. ¿Sí? Entonces, acá lo que ocurrió básicamente es que las fibras del uso mitótico se empezaron a pelear y dijeron a ver quién gana y empezaron a tironear. Y lo único que consiguieron fue romper el centrómero y separar a las cromátides hermanas. Al mismo tiempo, en este momento, aparece alrededor de la célula, como si la estuviéramos ahorcando o estrangulando, aparece lo que se conoce como anillo constrictor, que si se acuerdan de la clase de citoesqueleto, estaba formado por ¿qué tipo de filamentos? ¿De actina, intermedios o microtúbulos? ¿Puede ser que están formados por microtúbulos, profe? No.
No, Quedan dos, Hola. actina o intermedias. por las actinas. Muy bien, que estaban formados por filamentos de actina, ¿sí? Filamentos de actina, ¿bien? Entonces, miren lo que pasa en la anafase. Empieza a aparecer el anillo constrictor, que recuerden estaba formado por filamentos de actina. Chicos, por favor, les ruego, estudien, ¿sí? Repasen porque falta mucho de morfo y después se les va a hacer una bola de nieve. Cuando empecemos a ver sistema y lo demás es mucho. No se atrasen, por favor, ¿sí? Estudien. Entonces, anillo constrictor que estaba formado por filamentos de actina. Empieza a aparecer este anillo constrictor y miren cómo le empieza a estrangular a la célula. ¿Por qué? Porque está iniciando la partición del citoplasma. ¿Bien? Está iniciando la partición del citoplasma. ¿Sí? Entonces, en la anafase, ya saben, se rompe el centrómero, se separan las cromátides hermanas si son enviadas hacia los polos de la célula y aparece el anillo constrictor que está formado por filamentos de actina. ¿Está clara la anafase? Es cortita también. Sí, profe. Muy bien. Y por último tenemos la telofase, ¿sí? Miren lo que pasa en la telofase. En la telofase el anillo constrictor ya me la está ahorcando bastante a mi pobre célula, ¿sí? Los cromosomas, ¿sí? En realidad las cromátides hermanas llegan a los polos, ¿sí? Llegan a los polos. Acá, a este polo llegan 46 cromátides, que también se les llama cromosomas simples, y a estas llegan 46. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Bueno, repasemos eso. Teníamos una célula con 46 cromosomas dobles. Bien, les cuento acá un dato. Esto es un cromosoma doble. Un cromosoma doble es un cromosoma que tiene dos cromátides, ¿bien? Y un cromosoma simple es un cromosoma que tiene una sola cromátide. Eso quiero que quede claro porque es básico para entender esto, ¿sí? Nosotros, les comento, acá, volvemos acá a la interfase, nosotros acá tenemos 46 cromosomas simples, ¿bien? Pero después de la fase S vamos a tener 46 cromosomas dobles, porque el ADN se duplicó. Eso quiero que entiendan, ¿bien? Entonces, nosotros antes de la fase S tenemos 46 cromosomas simples, o sea, 46 cromátides, que se las llama cromosomas simples también en biología, ¿bien? Y después de la duplicación del ADN tenemos 46 cromosomas dobles, es decir, tenemos 46 crucecitas, básicamente, que uno lo hace como crucecitas siempre para ejemplificar, ¿sí? Entonces, la célula que se mete a la mitosis es una célula que tiene 46 cromosomas dobles, ¿bien? Es decir, 46 cromosomas con dos cromátides cada uno, ¿sí? Cuando estamos aquí, miren, cuando estamos en la anafase, ¿qué era lo que pasaba? Esos 46 cromosomas dobles se rompen, ¿bien? Es decir, se separan esas cromátides. ¿Sí? Se separan esas cromátides, ¿para qué? Para migrar hacia los polos de la célula. Eso pasaba en la anafase. Bien, razón por la cual en la telofase yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener que en el polo, en cada uno de los polos voy a tener 46 cromosomas, pero simples. ¿Sí? Es decir, voy a tener 46 cromátides, digamos. Acá voy a tener 46 cromátides y acá otras 46. Porque recuerden lo que pasó acá. Las cromátides se separaron, chicos. Yo tenía 46 cromosomas dobles, pero a todos los partí al medio, ¿bien? Los separé, digamos, les rompí el centrómero a todos. O sea, hice esto, con los 46 cromosomas que yo tenía, los partí, ¿bien? Eso quiere decir que me quedó 46 cromátidas para acá y 46 cromátides para acá, que es lo mismo que decir 46 cromosomas simples de este lado y 46 cromosomas simples de este lado, ¿bien? Cuando pasamos a la telofase, yo voy a tener 46 cromosomas simples en este polo y 46 cromosomas simples en este otro polo, o 46 cromátides en este polo y 46 cromátides en este otro polo, ¿bien? Entonces, en la telofase lo primero que ocurre es que los cromosomas simples, eso es importante, que es lo mismo que decir cromátides, ¿no? Los cromosomas simples llegan a los polos. 46 cromátides por acá, 46 por acá. Lo hagamos así para que se pueda entender mejor. ¿Sí? 46 cromátides voy a tener acá. Y acá voy a tener otras 46. ¿Sí? Que son las que se separaron. Estaban juntitas de ellas, pero se separaron en la anafase. ¿Bien? Aparte, empieza a reaparecer la envoltura nuclear. ¿Sí? Miren,
se regenera en un polo de la célula la envoltura nuclear y en este otro polo vuelve a aparecer la envoltura nuclear. Y aparte empiezan a aparecer todos los elementos que habían sido degradados como los nucleolos. ¿Bien? Entonces, en la telofase lo que ocurre es que primero se realiza la repartición de las organelas, ¿sí? En segundo lugar, los cromosomas simples migran hacia los polos. Para un polo, para mi polo derecho, tengo 46 cromosomas simples y para mi polo izquierdo tengo 46 cromosomas simples. Y aparte empiezan a reaparecer la envoltura nuclear y el nucleolo. Y ya al final de la telofase ocurre lo que se conoce como citocinesis, que la citocinesis es la partición del citoplasma. Miren acá, la estaba ahorcando mucho yo a la célula, hasta que por fin logro partirla. Y esto me da como resultado dos células hijas con 46 cromosomas simples cada una. Bien, acá voy a corregir eso para que no se confundan. Me va a dar como resultado entonces dos células hijas con 46 cromosomas simples cada una. Bien, entonces la citocinesis es la partición del citoplasma. Se parte el citoplasma. Y esto me da como resultado lo siguiente. Yo tenía mi célula madre, que es la que entró a la mitosis, era una célula somática que tenía 46 cromosomas dobles. ¿Bien? Perfecto. El resultado de la mitosis son dos células hijas con 46 cromosomas simples cada una, con 46 cromátides cada una. ¿Bien? Entonces, el resultado de la mitosis son dos células hijas con 46 cromosomas simples cada una. ¿Bien? Entonces, repasemos. La profase, ¿qué ocurría? A ver, la célula que entra a la profase es la célula que recién sale de la interfase, la célula que recién termina la fase G2. ¿Bien? Esta es una célula que tiene dos centríolos, está aumentada de tamaño, tiene organelas aumentadas de tamaño, tiene 46 cromosomas dobles porque ocurrió la duplicación del ADN. Y esta célula, así como está, entra a la profase. ¿Qué pasa en la profase? Se parten las organelas, se desarma la envoltura nuclear, aparece el uso mitótico y aparecen los cinetocoros. ¿Bien? Y el uso mitótico empieza a anclarse a los cinetocoros para agarrarlos a los cromosomas. Recuerden, cada cromosoma tiene dos cinetocoros, uno para cada cromátide. ¿Bien? Termina la profase y pasamos a la metafase, en donde la cromatina alcanza su máximo grado de condensación y los cromosomas son puestos en filitas, los 46 cromosomas son puestos en filitas en el ecuador de la célula, o sea, en el centro. ¿Bien? Termina la metafase y pasamos a la anafase, en donde ya empieza a partirse el citoplasma con la presencia del anillo constrictor, un anillo formado por filamentos de actina. ¿Qué pasa acá? El uso mitótico del lado izquierdo y el uso mitótico del lado derecho empiezan a tironearlo al cromosoma, ¿bien? Y lo que logran con esto es romper el centriolo y separar a las cromátides hermanas, de tal forma que voy a tener, para este lado, van a ser enviadas 46 cromátides hermanas rojas, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de acá, y para este lado voy a mandar 46 cromátides hermanas de color azul. Eso, los colores para que ustedes puedan entender nada más, ¿sí? Entonces se parte el centrómero y las cromátides hermanas son enviadas a diferentes polos de las células. 46 cromátides para acá, 46 para acá. ¿Bien? Después tenemos el último paso, que es la telofase, en donde el anillo constrictor ya está muy cerca de romper el citoplasma, en donde vemos que las cromátides hermanas fueron enviadas a los polos, 46 cromátides para este polo y 46 para este polo. Reaparece la envoltura nuclear, reaparecen los nucleoros y se organizan las organelas, ¿bien? Y al final de la telofase, lo que ocurre es que se parte el citoplasma por completo, dándome como resultado dos células hijas con 46 cromosomas simples cada una, ¿bien? Entonces, ¿está entendida cada etapa de la mitosis, chicos? ¿Me van entendiendo hasta acá? Esto es muy importante, ¿sí? ¿Se entendió todo? Todos levanten la mano, a ver. Como les digo, yo ya sé que soy jodida y reiterativa, pero es porque es un tema complejo y quiero que lo entiendan bien. Bien, excelente. Todos, ¿verdad? Alejandra, no sé si levantaste, capaz que no vi. Lía. Bien, perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a la pregunta de examen, porque lo que más toman en el examen, o sea, sí les toman las fases también, ¿no? Pero también lo que toman mucho es el resultado. ¿Cuál es el resultado de la mitosis? Hasta ahora dijimos que de una célula madre
nacen 2 células hijas exactamente iguales a ella, ¿sí? De una célula madre nacen 2 células hijas con 46 cromosomas, que son simples. Eso de simple y doble yo se los explico para que ustedes entiendan el proceso, pero no se los van a preguntar. Pero es para que lo entiendan, porque si no, no van a entender cómo se hace la división, ¿bien? Entonces, de una célula madre tenemos 2 células hijas. Pero ahora viene este concepto, ¿bien? Hay 2 conceptos que vamos a incorporar acá, y uno es el concepto de diploide, y otro es el concepto de haploide. ¿Bien? Diploide es una célula que tiene 23 pares de cromosomas, es decir, una célula que tiene 46 cromosomas, ¿sí? Y haploide es una célula que tiene 23 cromosomas solitos, ¿sí? En otras palabras, diploide tengo 46 cromosomas y haploide tengo 23, ¿sí? El resultado de la mitosis son 2 células hijas diploides, es decir, 2 células hijas con el mismo número de cromosomas que la célula madre. 2 células hijas con 46 cromosomas cada una. Bien, entonces, el resultado de la mitosis son 2 células hijas diploides, 2 células hijas con 46 cromosomas cada una, con el mismo número de cromosomas que la mamá. Bien, eso es entonces mitosis. ¿Está claro la mitosis, chicos? ¿Está entendida la mitosis antes de pasar a meiosis? ¿Cómo, Flor? No te entendí. ¿Qué parte, Sol? Lo que acabas de explicar. Escuchen, no presten atención. Yo te estaba contando que cuál es el resultado de la mitosis, viene el resultado final. Y yo les dije que de una célula madre, después de atravesar todos los procesos profase, acá vamos a poner, después de atravesar el proceso de profase, metafase, anafase y telofase, tenemos 2 células hijas, que ese es el resultado, 2 células hijas diploides, ¿bien? ¿Qué significa diploides? Diploide quiere decir que tienen 46 cromosomas, ¿sí? En otras palabras, el resultado de la mitosis son 2 células hijas diploides, es decir, 2 células hijas, se los voy a escribir acá, el resultado de la mitosis, esto es muy importante porque preguntan, son 2 células hijas con 46 cromosomas cada una, ¿bien? Es decir, que de una célula madre de 46 cromosomas van a salir 2 células hijas que tengan 46 cromosomas cada una. Eso significa diploide. Diploide quiere decir que tengo 46 cromosomas. ¿Sí, Sol? Sí. Perfecto. Seguro, ¿no? ¿Los demás? ¿Está claro el resultado de la mitosis? Esto sí lo toman, es lo que más preguntan en el examen de ingreso, por eso insisto. Sí, está claro. Bien, excelente, muy bien. Muy bien. Entonces, ya vimos mitosis, pero hay una forma especial de división celular que es la meiosis, ¿bien? Yo les comento. La meiosis es un tipo de división celular en donde, a partir de una célula somática, nace una célula sexual. Sí, eso es la meiosis, chicos, en donde a partir de una célula de 46 cromosomas obtenemos células de 23 cromosomas, ¿sí? Entonces, la meiosis es un tipo de división especial, en donde a partir de una célula somática obtenemos células sexuales, células que tienen la mitad del número de cromosomas que la célula madre, ¿sí? Eso es la meiosis. Recuerden, la meiosis es un tipo especial de división en donde muchas células somáticas empiezan a dividirse, pero no de esta manera, sino que se empiezan a dividir para dar como resultado células sexuales. Pero ahora vemos cómo pasa esto, ¿sí? Entonces, la meiosis es importante ¿para qué? Para la producción o para la formación de células sexuales, ¿bien? Ocurre en células que están destinadas a ser células sexuales. Lo más importante de la meiosis es la recombinación genética. ¿Por qué es importante esto? Porque eso hace que todos nosotros seamos diferentes. Por ejemplo, mi hermana y yo, a pesar de que somos hijas de los mismos padres, tenemos nuestro propio ADN cada una. Y cada persona tiene su propio ADN, ¿sí? Cada persona tiene su propio ADN, sus propios genes, ¿bien? Entonces, eso ocurre gracias a la meiosis, gracias a la recombinación genética. Cada ser humano es diferente genéticamente, cada ser humano tiene su propio ADN, ¿bien?
Y ustedes dirán, con todas las personas que existen en el mundo, tan diferentes el ADN de todos, sí. Todas las personas que existen en el mundo tienen un ADN diferente. Y eso es por la recombinación genética que existe en la meiosis. ¿Bien? Hay dos tipos de meiosis, chicos. La meiosis 1 y la meiosis 2. Vamos a ver qué ocurre, ¿sí? Acá, ¿cómo ocurre la meiosis 1? Vamos acá. La meiosis 1, ¿sí? Bueno, obviamente tenemos una célula como la que teníamos acá, esta celulita con todo duplicado y demás, o sea, hasta acá esto es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a saltear. Vamos a la meiosis 1, ¿sí? Tenemos una célula de 46 cromosomas, o sea, una célula somática que se llaman células madre o células pluripotentes o totipotentes. Estas células, ¿por qué se llaman así? Porque se pueden transformar en lo que ellas quieran, ¿sí? En este caso, esta célula madre se va a transformar en una célula sexual, ya sea en un espermatozoide o en un ovocito, ¿bien? Entonces, acá tenemos estas células que son células madre. ¿Qué significa célula madre? Que después de la división se puede transformar en lo que ella quiera. En este caso, esta celulita va a entrar en meiosis porque quiere transformarse en célula sexual. No se quiere transformar en célula del hígado ni célula de la piel. Esta célula madre de acá se quiere transformar en célula sexual. Entonces entra en meiosis, ¿bien? Chicos, los pasos son los mismos que los de la mitosis, ¿sí? O sea, tenemos profase, metafase, anafase y telofase. O sea, que eso es sencillo. Son los mismos nombres, ¿bien? ¿Qué pasa acá? Nos metemos en profase 1, ¿sí? En este caso, lo que tienen que saber de la profase 1, lo único que tienen que saber, porque es medio larga, pero lo que tienen que saber para el ingreso, es lo siguiente, miren. Que de estos 46 cromosomas que teníamos, estos 46 cromosomas se ponen en parejitas, ¿bien? Por ejemplo, teníamos 46 cromosomas, ¿verdad? Vamos a tener 23 rojos, para que entiendan el ejemplo, y 23 negros, ¿sí? Los 23 rojos se ponen en filita y los 23 negros también y se aparean. ¿Qué quiere decir eso? Que los 23 rojos forman una pareja con los 23 negros, ¿sí? Los 23 rojos se ponen en filita y se aparean, se enganchan, digamos, se unen con los 23 negros, ¿sí? Entonces, miren. Acá tengo los 23 rojos haciendo filita, ¿bien? Y acá voy a tener los 23 negros haciendo filita. ¿Sí? Entonces, lo primero que ocurre, lo más importante de la profase 1 es que los cromosomas se aparean. Yo en el apunte les puse todas las etapas de la profase 1, leptonema, cigonema, diacinesis, eso no lo tienen que saber. Yo siempre les doy de más en los apuntes por la duda, pero eso no lo toman, chicos, muy profundo. Pero esto sí tienen que saber. En la profase 1 los cromosomas se aparean, ¿bien? Forman parejitas. ¿Para qué se van a aparear? Para que ocurra la recombinación genética. Miren acá. La recombinación genética, ¿sí? La recombinación genética, o también llamado con el nombre de crossing over. Miren. Crossing over. Bien. En este proceso, miren lo que pasa. El cromosoma negrito le da partes de él al cromosoma rojo y el cromosoma rojo le da partes de él al negro. Es decir, intercambian segmentos, ¿sí? Aparean sería como que se fusionan, se ponen en parejitas, ¿sí? Se ponen en parejas, eso es aparear, ¿bien? ¿Viste, por ejemplo, cuando se dice que dos animales están apareándose, que están como teniendo relaciones? Bueno, acá sería algo parecido, ¿sí? Los cromosomas, los rojos y los cromosomas negritos se pusieron en pareja y se aparearon, ¿bien? Se unieron y empezaron a intercambiar sus segmentos. ¿No? Eso sería Hay una aparear. chica que Esperen, te puso mensaje. Vamos de a uno. Vamos de a uno, esperen. Brenda, ¿está claro lo que es aparearse? Perfecto, ahora sí, Sol, decime tu duda. No, te decía del mensaje de la chica. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? No, te decía del mensaje como la profe Ivy siempre nos dice que leamos el mensaje. Ah, yo te lo leí. pasa que la profe Ivy yo le grabo con la compu, ella no tiene compu, por eso ella le pide que les lean. En cambio yo tengo la compu acá y yo les puedo leer. Pero gracias, Sol. No, sí, ella es diferente porque la profe Ivy yo le grabo las clases con la compu mía. Por eso ella necesita que sí o sí le lea a alguien. Pero yo sí los estoy leyendo a ustedes, por eso si me quieren escribir en el chat, de 10. Bien, entonces tenemos los cromosomas
en esta fase se aparean, es decir, se unen unos con otros, se ponen como parejita e inicia el proceso de crossing over. Es decir, que empiezan a intercambiar segmentos, ¿sí? Empiezan a intercambiar información genética. Para acá, para que me entiendan más todavía, 23 cromosomas son maternos, son de mi mamá, y 23 son paternos, son de mi papá. Bien, eso es, digamos, la recombinación genética que ocurre. Bien, miren acá entonces, los 23 cromosomas de mi mamá se fusionan, se aparean con los 23 de mi papá y empieza el proceso de crossing over, empiezan a intercambiar genes, chicos. Por eso es que todo el mundo tiene unas características genéticas diferentes, porque esto es, como se puede decir, infinito. La capacidad de recombinación es infinita. Y encima que cada padre tiene su propio ADN, bien, cada hijo tiene su propio ADN y es una recombinación de los ADN del padre. O sea, es literalmente una locura cuando se lo ponen a analizar bien. Está muy bueno. Entonces, en la profase 1, lo que ocurre es que los cromosomas se aparean e inicia el proceso de recombinación genética, ¿sí? Ahora, miren lo que sucede acá. Acá en la meiosis 1 tenemos una fase extra que no está en la mitosis y tampoco está en la meiosis 2, que es la prometafase 1, que es como un entretiempo, digamos, entre la profase y la metafase, ¿bien? En la prometafase 1, ¿qué ocurre? Pasa lo mismo que en la profase de la mitosis, para que se acuerden. Es igual que la profase de la mitosis, es exactamente igual, ¿bien? Se fragmenta el sistema de endomembranas, aparece el uso mitótico y aparecen los cinetocoros. Pero miren, acá ya no es un cinetocoro para cada cromátide. Aquí es un cinetocoro para cada cromosoma. Bien, para cada cromosoma. Miren, acá es un cinetocoro para el cromosoma negrito y un cinetocoro para el cromosoma rojito. Porque estos cromosomas que están acá están apareados, están unidos todavía, están enganchados estos cromosomas. Bien. Recuerden que acá nosotros dijimos que los cromosomas se apareaban, es decir, que se enganchaban, se enganchan, ¿sí? Se enganchan e intercambian los segmentos, ¿bien? Y estos quedan enganchados ya, formando el nombre de lo que se conoce como tétradas. Estas tétradas es, digamos, estos cromosomas que están enganchados que tienen 4 cromátides van a tener, por eso se llaman tétradas, eso no importa, pero les cuento por si lo llegan a leer en algún lado, ¿bien? Entonces, estas tétradas que teníamos acá, que son mi cromosoma paterno y mi cromosoma materno enganchados, estas tétradas, miren lo que va a pasar, va a aparecer en los cinetocoros, uno para cada cromosoma, uno para el paterno y otro para el materno. Si comparamos, lo que pasaba en la mitosis era diferente, porque el cinetocoro era uno para cada cromátide, ¿se acuerdan? Acá es diferente porque los cromosomas están apareados, chicos, están unidos, ¿bien? Acá aparece un cinetocoro para cada cromosoma, ¿bien? Y miren, ahí se ven los segmentos que se intercambiaron en el crossing over, ¿bien? Y lo mismo que en la mitosis, se desintegra la envoltura nuclear. O sea, es todo lo mismo, solamente que los cinetocoros acá se unen uno a cada cromosoma, ¿bien? Luego de eso pasamos a la metafase 1, que es igual a la mitosis, ¿sí? La cromatina alcanza su máximo grado de condensación y los cromosomas se ubican en el ecuador. Miren, las parejitas se ubican en el ecuador, ¿sí? Las parejitas acá se van a ubicar en el ecuador, a diferencia de lo que pasaba en la mitosis, que eran los cromosomas. Cada cromosoma solito se ubicaba en el ecuador, ¿se acuerdan? Es decir, los 46 se ubicaban en filitas, ¿sí? Bueno, acá, los que se ubican en el ecuador son las parejitas, es decir, 23 negritos se ubican en fila y 23 rojitos se ubican en fila, ¿bien? No es, eso para que entiendan, sí. Como que aquí, digamos, en la meiosis vendría a ser todo en dobles, digamos. Exacto, muy bien. En la meiosis 1 es todo de a 2. Acá hacemos todo en pareja, en cambio en la mitosis hacemos todos solitos, ¿bien? Muy bien, Emi, me gusta esa analogía, muy bien. Porque miren, en la mitosis yo tenía los 46 cromosomas así, ¿bien? Los 46 cromosomas estaban en filita en la metafase, ¿bien? En cambio, en la meiosis tengo 23 rojitos haciendo fila y 23 negros haciendo otra fila. Es decir, en el ecuador tengo las parejas de los cromosomas, ¿sí? Eso es muy importante que entiendan. Entonces, en la metafase 1 es lo mismo,
solamente que cambia que las parejas, las tétradas, se ubican en el ecuador. Bien, tengo 23 que se ubican aquí y los otros 23 se ubican acá. 23 negritos acá, 23 rojitos acá. Bien, se ubican en el ecuador. Como dijo la compañera, acá es en pareja. Se ubican en el centro de la célula en pareja. Bien. Después pasamos a la anafase, que chicos, todo es lo mismo que la mitosis, solamente cambia esto de las parejas. Bien, es exactamente lo mismo. Empieza a aparecer el anillo constrictor, ¿sí? Aparece el anillo constrictor. También se rompe el centrómero, pero miren lo que pasa acá. Esto no, perdón, esto borren, no sé por qué se puso ahí. Eso borren, táchenlo, si es que imprimieron o si copiaron, bórrenlo. Esto ocurre, miren. Se rompen las tétradas. Acá no se rompen los centrómeros, se rompen las tétradas. Se rompen las tetras. Mira, acá yo tenía un cromosoma, recuerden que habíamos dicho que estos eran cromosomas dobles, ¿sí? Cuando tengo dos cromátides, cromosomas dobles, ¿bien? Tengo un cromosoma doble negrito y un cromosoma doble rojito, ¿bien? O sea, tengo dos cromátides negras, dos cromátides rojas, ¿sí? Estos cromosomas estaban anclados en las zonas en donde hicieron el intercambio, formando lo que conocemos como tétrada. ¿Por qué tétrada? Porque tengo 4 cromátides en total, ¿bien? ¿Qué pasa aquí en la anafase? También el uso mitótico empieza a tironear de un lado y del otro, y lo que pasa es que se separan los cromosomas, ¿sí? La tétrada se rompe, se separan los cromosomas, ¿bien? Se separan los cromosomas que se los conoce como cromosomas homólogos. Nuevo concepto. ¿Qué significan cromosomas homólogos? Significan pareja de cromosomas. Pareja de cromosomas. Y homólogos quiere decir que tienen información para lo mismo, ¿bien? Tienen información para los mismos. Ya les explico qué quiere decir esto. Por ejemplo, esta es mi pareja de cromosomas homólogos, ¿verdad? El negro tiene información para el color de pelo, por ejemplo, ¿no? El negro es el que tiene información para el color de pelo y el color de ojos, y el rojo tiene información de lo mismo, para el color de pelo y para el color de ojos. Solamente que uno es paterno y otro es materno, y aparte realizaron como un pequeño intercambio. El negrito se quedó con genes del rojo y el rojo se quedó con genes del negro, ¿bien? Un cromosoma homólogo es una pareja de cromosomas que tienen información para un mismo rasgo. En este caso, esta pareja de cromosomas que tengo acá va a tener información para el color de pelo y el color de ojos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este tiene información para el color de pelo y de ojos, pero información de mi papá. Y este tiene información para el color de pelo y de ojos, pero información de mi mamá. Pero no es puro de mi mamá y no es puro de mi papá porque hubo un crossing over, hubo una recombinación genética. Eso es muy importante, ¿bien? Entonces, eso es un cromosoma homólogo. En la anafase, como les digo, el uso mitótico empieza a tironear y se separan los cromosomas homólogos, ¿bien? Los cromosomas negritos migran para este polo y los rojitos migran para este polo, ¿bien? Obviamente hubo un previo intercambio de genes, ¿no? Porque si no, por ejemplo, esta célula, el individuo sería exactamente igual a la madre y este sería exactamente igual al padre, ¿sí? Entonces, no, eso no puede pasar, hubo una recombinación genética. Estos negritos se separaron y migran para este polo, pero se llevan partes del rojito, del segmento que intercambiaron. Se llevan algunos sectores que intercambiaron con el rojo, ¿bien? Es por eso, chicos, que nadie es exactamente igual a su mamá o exactamente igual a su papá. Todos somos una mezcla, porque justamente hubo este crossing over en los cromosomas homólogos, ¿bien? Entonces, aquí en la anafase lo que ocurre es lo mismo que en la mitosis. Aparece el anillo constrictor, empieza la partición del citoplasma, y los usos mitóticos empiezan a tironear. Pero aquí no se separan las cromátides hermanas como vimos en la mitosis. Acá se separan los cromosomas homólogos, ¿bien? Migran 23 cromosomas dobles para este polo y 23 cromosomas dobles para el otro polo, ¿bien? Y ahora sí, para ir terminando con la meiosis 1, tenemos la telofase. Es igual que la mitosis, chicos, esto literalmente, si entienden mitosis van a entender todo. Acá pasa lo mismo, los cromosomas llegan a los polos, ¿bien? A este polo llegan 23 cromosomas dobles y a este otro polo llegan 23 cromosomas dobles, ¿sí? Aparece de nuevo la envoltura nuclear, reaparecen los nucleolos, se organizan de nuevo las organelas, igual que en la mitosis. Y en la última etapa de la telofase ocurre la citocinesis.
¿sí? Que era que se partía el citoplasma. En este caso vamos a obtener como resultado 2 células hijas con 23 cromosomas dobles cada una, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tenía una célula de 46 cromosomas, ¿bien? Pero estos 46 cromosomas se pusieron en 23 pares, o sea, se pusieron en par. Se pusieron 23 acá y 23 acá, ¿bien? 23 aquí y 23 acá. Y después de que se realizó la recombinación genética y demás, el resultado va a ser 2 células hijas con 23 cromosomas cada uno, ¿sí? 23 cromosomas cada uno. En cambio, en la mitosis, recuerden, la mitosis era diferente. Yo tenía 46 cromosomas también, 46 cromosomas dobles, pero estos 46 cromosomas dobles se ubicaban todos en el centro. Entonces, cuando se realizaba la división, recuerden, lo que se separaban eran las cromátides. Por ende, yo tenía 46 cromátides acá, que es lo mismo que decir cromosomas simples, y 46 cromátides acá, ¿sí? Eso pasaba en la mitosis, pero acá en la meiosis es diferente, porque todos trabajamos de a par, ¿sí? Entonces, el resultado de la meiosis 1 son 2 células hijas con 23 cromosomas dobles cada uno, ¿bien? ¿Se entendió la meiosis 1, chicos? ¿Está clara la meiosis 1? Sí, Flor. Bien, ¿los demás? Bánqueme 2 segunditos. Bueno, seguimos, chicuelos, disculpen la interrupción. Entonces, está claro meiosis 1, ¿no? Todos. Si alguien tiene alguna duda, me dice, ¿bien? Y ahora sí, después de la meiosis 1, ¿sí? Pasamos a la meiosis 2. La meiosis 2 es decir que la célula vuelve a entrar en otra división. ¿Por qué? Porque me quedé con 2 células hijas de 23 cromosomas dobles cada una. Bueno, les cuento. Estas células, cada una de estas va a entrar en una nueva división meiótica, ¿sí? Por ejemplo, hagamos a esta. Esta va a entrar entonces en una meiosis 2 ahora, ¿bien? En la meiosis 2, chicos, la meiosis 2 es igual que la mitosis, literalmente es igual, ¿sí? Miren acá. Entonces, acá tuvimos la meiosis 1, que nos dio como resultado 2 células hijas de 23 cromosomas dobles cada una, y ahora cada una de estas entra en la meiosis 2. Yo voy a hacer de una sola, voy a hacer de esta, pero ocurren las dos entran en meiosis 2 por las dudas, ¿sí? Pero bueno, hagamos esto, ¿sí? Hagamos de esta solita, ¿bien? Entonces esta célula ahora entra en meiosis 2, que es exactamente igual que la mitosis, es decir, se vuelve a dividir. Y miren lo que pasa acá. La célula entonces era una célula de 23 cromosomas dobles, ¿bien? Y acá es lo mismo que la mitosis, entramos en la profase 2. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo, se fragmenta el sistema de endomembrana, aparece el uso mitótico, aparecen los cinetocoros, y miren, igual que en la mitosis, un cinetocoro para cada cromátide hermana. Miren ahí la cromátide recombinada, ¿bien? Un cinetocoro para cada cromátide hermana, ¿bien? Uno para cada uno, ¿sí? Y obviamente se desintegra la envoltura nuclear. O sea, esto, chicos, literalmente es igual que la mitosis. La única diferencia es que acá estamos trabajando con 23 cromosomas. En la mitosis trabajamos con 46, pero es lo mismo. Todo el proceso es el mismo, solo que acá estamos laburando con 23 cromosomas nada más, ¿sí? Entonces, en la profase 2 se fragmenta el sistema de endomembrana. Aparece el uso mitótico, aparecen los cinetocoros y se engancha un cinetocoro a cada cromátide hermana. ¿Bien? Perfecto. Metafase 2, lo mismo que en la mitosis. Se alcanza el máximo grado de condensación, la cromatina, y los cromosomas se ubican en el ecuador. Igual que en la mitosis, solo que acá no voy a tener 46 cromosomas en el ecuador, tengo 23.
23 cromosomas dobles que están en el ecuador, en filita, ¿sí? Pasamos a la anafase 2, igual que en la mitosis. Se rompe el centrómero. Miren, porque el uso mitótico empieza a tironear. Se rompe el centrómero, ¿sí? Se separan las cromátides hermanas y migran las cromátides hacia los polos, ¿sí? Entonces, migran 23 cromátides para este polo. Esperen ahí. 23 cromátides migran para este polo y las otras 23 migran para este polo, ¿sí? Aparte, bueno, lo mismo que la mitosis, aparece el anillo constrictor iniciando la partición del citoplasma. Y luego la telofase, que es igual que en la mitosis, los cromosomas simples o las cromátides llegan a los polos. Acá llega 23 cromosomas simples y acá llegan otros 23 cromosomas simples, ¿bien? Reaparece la envoltura nuclear y reaparecen los nucleolos, ¿sí? Y la telofase termina, como siempre, con la citocinesis, ¿bien? Con la partición del citoplasma, que nos da, en este caso, como resultado, 2 células hijas con 23 cromosomas simples cada una, ¿bien? Entonces, la meiosis es así, miren, iniciamos con una célula de 46 cromosomas, que es una célula madre, dijimos, ¿se acuerdan? Esta célula sufre meiosis 1 y como resultado de la meiosis 1 obtenemos 2 células hijas con 23 cromosomas dobles cada una, ¿bien? Ahora, estas células hijas entran en meiosis 2 y como resultado de esa meiosis 2 obtenemos en total, 4, o sea, 2 de esta y 2 de esta. En total les preguntas a ustedes en el examen. En el examen les van a preguntar en total, ¿sí? Así que en total, después de la meiosis 2, obtenemos 4 células hijas con 23 cromosomas simples cada una. ¿Bien? Entonces, recuerden, una célula de 46 cromosomas se mete en meiosis 1 y da como resultado 2 células hijas con 23 cromosomas dobles. Estas se meten en meiosis 2 y obtenemos como resultado 4 células hijas con 23 cromosomas simples cada uno, con 23 cromátides cada uno, básicamente. ¿Bien? Entonces, miren acá. Recuerden lo que habíamos dicho. Acá, miren. Habíamos dicho el concepto de diploide y haploide. Diploide es cuando tenemos 46 cromosomas y haploide es cuando tenemos 23 cromosomas, ¿sí? Entonces, el resultado de la meiosis va a ser el siguiente. La meiosis nos va a dar como resultado, la meiosis 1, 2 células hijas haploides, ¿bien? Es decir, 2 células hijas con la mitad del número de cromosomas que la célula madre, ¿bien? Y estos cromosomas son dobles, recuerden. O sea, tienen 2 cromátides, ¿bien? Y como resultado de la meiosis 2 vamos a obtener 4, acá vamos a poner 4 porque vamos a poner el total, porque así lo vienen tomando en el examen, les preguntan el total, 4 células hijas haploides, es decir, 4 células hijas con el mismo número de cromosomas que esta célula de acá, ¿bien? Solo que en este caso serían simples. En total, lo que ustedes tienen que saber y lo que vienen preguntando en el examen es el resultado final de la meiosis. Eso vienen preguntando. Resultado final. El resultado final de la meiosis son 4 células hijas haploides. Bien, 4 células hijas haploides, es decir, 4 células hijas con 23 cromosomas cada una, con la mitad de cromosomas que tenía la célula madre. Esto es lo que vienen preguntando, ¿sí? De todas formas, ustedes tienen que saber el resultado de la meiosis 1 y el de la 2, pero lo que vienen preguntando en los exámenes de ingreso es esto, el resultado final. 4 células hijas haploides, 4 células hijas con 23 cromosomas, en este caso cromosomas simples cada uno. ¿Se entiende entonces, chicos, la meiosis? ¿Está entendida la meiosis? La vamos a volver a ver cuando veamos sistema reproductor, donde vamos a ver ovogénesis y espermatogénesis. O sea, este tema lo tienen que saber bien para entender después reproductor. Pero quiero saber si está claro hasta acá. Sí, Flor. Sí. Perfecto. ¿Los demás? ¿Todos? Excelente. Bueno, chicuelos, me alegro que hayan entendido todo. Después véanla de nuevo la clase porque son temas complejos. Con esta clase acabamos de terminar el tema de célula, ¿sí?
Ahora, bueno, voy a cenar y les subo los cuestionarios que quedan, les subí de citoplasma y de membrana, y les voy a subir de núcleo, ADN y mitosis y meiosis, o sea, núcleo, ADN y división celular en un cuestionario de 20 preguntas para que tengan para ejercitarse, ¿bien? Y además les voy a agregar un cuestionario de 10 preguntas de generalidades de las 2 primeras clases, de reino, de célula procariota, también les voy a subir uno para que practiquen, ¿bien? Traten de ir practicando con los cuestionarios, recuerden que la última hoja tienen las correctas, así van chequeando. ¿Van haciendo los cuestionarios, chicos, o no? ¿Hicieron el de membrana y el de citoplasma? Sí, Flor. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo les va yendo? ¿Mm? Más o menos. Más o menos, bueno, después lo pueden hacer de nuevo, ¿sí? Practiquen, como les digo, resuelvan ustedes las preguntas, chequen con las respuestas correctas atrás, y cada duda que tenga, anoten a la par de la pregunta, y cuando